pregunta pues nos invita a reflexionar constantemente, ¿no? Si justo las consideraciones políticas se pueden hacer en la investigación, ¿no? Y esto yo creo que se ha transformado muchísimo en los últimos años, porque antes se veía como separado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. De hecho, justo una metodología que yo encontré bastante interesante en Colombia, justo en mediación de salas de lectura y lectura en voz alta, oralidad y escritura creativa. Justo es una metáfora bien interesante que quiero como ponerles acá, y es la idea de un elefante en la sala, ¿no? Este animal que es muy grande, es enorme, que está en la sala, que es un espacio común, pero del que nadie habla. Así que sí fuimos educadas, educados y educades, ¿no? Con esta idea de que no se habla en la sala o en el comedor o cuando comemos de política, de religión y de deporte. Y yo creo que este ha sido un grave error en la historia de la humanidad, porque debemos de hablar de política, de religión y de deporte, porque justamente ahí se encuentran muchas aristas y la concentración de muchas violencias y pues de incidencias incluso que se van agudizando con el paso de los tiempos, ¿no? Entonces, yo creo más bien que ahí justo la política que está pensada solo como una política de partidos políticos, efectivamente, creo que se desvanece. No, lo político también tiene que ver justo con una palabra que creo que es muy importante, que puede ser debatible y que creo que también tiene sus propios encuentros y desencuentros, que es la transformación social, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué de lo que investigo, qué de lo que indago, qué de lo que observo, registro, abona la transformación, ¿no? Para que el estado en el que se encuentra y la problemática en la que está sostenida, pues cambie, se transforme y se materialice en una oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran aporte de los últimos años. Hay grandes exponentes justamente que abordan cómo las propias investigaciones se ven materializadas en acciones políticas, ¿no? Sin embargo, creo que hay resistencias aún a pensarlo como algo en común, y creo que también estas propias resistencias tienen que ver con lo enlodoso que es el tema en sí, ¿no? O sea, por esta idea que les digo de la metáfora, de que no hablamos de política, ¿no? Esto solo lo dejamos para los políticos y no hablamos justamente de otros temas que históricamente ha sido pensados, dialogados y discutidos solamente por el hombre blanco eurocentrado, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha transformado y cada vez más nos encontramos con corrientes de investigación, con líneas de investigación, con apuestas de investigación que estén ahí para la transformación social, ¿no? Por supuesto que esto creo que también no es lo único, creo que más allá de que sí puede haber una posibilidad de la transformación, ¿no? En lo que estamos investigando, creo que también es una acción, un papel significativo el que las personas que estemos en este ámbito formemos parte, ¿no? Del proceso de transformación mismo, ¿no? O sea, no verlo nuevamente como esto alejado, como esto de relación de poder de arriba para abajo, sino cómo incorporarnos a la propia transformación social. Yo creo que es uno de los retos más importantes y fundamentales, pues, para transitarlo, ¿no? Así que, pues yo creo que sí se puede considerar, yo creo que tampoco es tan natural, y más bien ahí hay muchísimas resistencias, y pues con esto creo que abro un poco también a la discusión de otras alternativas, ¿no? Que, pues si no es lo único, lo hegemónico, ¿qué otras alternativas? Y con esto pues ya le doy paso a Gus a ver qué quiere compartir. Muchas gracias, Dani. A ver, Gus, te escuchamos. Pues nuevamente, primero, muchas gracias por el espacio y la verdad que es un gusto compartir aquí con Denise. No tenía el gusto, entonces, mucho gusto. También saludos para todos, todas y todos. Y pues aquí andamos desde Culiacán y desde la virtualidad, pues me parece que incluso también lo virtual ahora en estas nuevas metodologías es incluso también una herramienta, porque en este apartado de estar pensando justamente en cómo ir tocando en el tema que cuando me comentabas, que el propio título ya evoca como que a pensar en ello, porque habla de estos encuentros y desencuentros, y es justamente a partir de estas
no solo ciencia, sino la idea de ciencias activamente políticas o políticamente activas, es que ya se reconoce que la propia palabra como ciencia, es decir, aquel conocimiento que supuestamente está organizado o sí, de alguna manera sistematizado, ya habla de alguna política, ¿no? Porque la política a partir de esta configuración de saberes, configuración de mundos y a la vez también de la coproducción o coparticipación, es que yo creo que a partir de, bueno, no sé si soy como que más novedoso en ese sentido, porque sí lo he visto, y lo que comparto a partir de mi experiencia es eso, es como que en un sentido etnográfico hay como que todavía una cierta problematización en la que cuando yo platicaba de mis proyectos de investigación siempre se tienden a decir que una parte subjetiva o los conocimientos subjetivos de las personas tienden a ser menos tomados en consideración que algo supuestamente más sistematizado o riguroso. Y yo creo que políticamente no está peleado una ciencia que sea rigurosa, que sea exhaustiva, pero que a la vez recupere las realidades subjetivas de las personas que están a través de sus procesos cambiantes de vida, de sus formas de vida, dándole sentido tanto a los diferentes mundos en los que habitan, los diferentes mundos cotidianos y la cotidianidad misma. Me parece que es políticamente activo recuperar las formas cotidianas de vida, los saberes cotidianos y agregarlos también a partir de este acompañamiento que se puede hacer, porque me parece que quizá pudiera ser algo central en este ejercicio político o activamente político, el compartir, el coproducir conocimiento y no solamente ser una voz encima de otras en las que ya se desplaza esta visión quizá tradicional del objeto y más bien del sujeto con el que se acompaña, con el que se escucha, con el que se participa, y me parece ser que a partir de nuevas construcciones del conocimiento, quizá no tan nuevas, pero que ya existen de anterioridad, porque pues ciertamente pensar en la idea de ciencia también no es tan, si lo vemos históricamente desde el apartado para que no sea tan aburrido en esta historia de la ciencia, pues no tienen ni más de 300 años, entonces la propia idea de la ciencia, tanto sea objetiva o bueno, más bien la idea de esta ciencia pura o ciencia universal y la idea de la división entre ciencias sociales y ciencias exactas, como que también habla ciertamente de eso, y es por eso donde pudiera estarlo siempre políticamente activo, que no hay una verdad universal y que el deber de la ciencia es a partir de estos conocimientos cuestionar las realidades, ser crítico de ellos, y me parece que el propio término de plantear un problema o problematizar una situación ya recoge esa idea política de antagonismo que tanto se puede recuperar, bueno, quizá de algunas tradiciones sí, ciertamente, como así se vienen manejando por otros autores. La idea de concepción política occidental, pero también de una matriz hegemónica cultural, ciertamente otra vez estas hegemonías culturales que ciertamente lo abordan científicos europeos, o que se han sido desplazados de los centros europeos del siglo XX, a mitades del siglo XX, a los campos del saber estadounidense, con sus ciertas matrices hegemónicas también quizá económicas o también de la propia ciencia política, porque de formación de ciencia política que tengo es como que estas diferentes visiones que hay entre las diferentes ciencias, las ciencias quizá más inductivas o conductuales americanas, un tanto más teórico-filosóficas del apartado francés occidental, y los aportes que van surgiendo a partir de realidades diferentes y complicadas como pudieran ser cómo pensar, cómo dialogar y cómo participar en contextos como el mexicano, y ahorita que decía también Denise, me parece que de Colombia, en estos escenarios que son de difícil ingreso, que también para el investigador, y es lo bueno, porque es algo que en manuales de metodología pareciera que todo está ya dado perfectamente para el investigador, pero ya cuando te ves o te atraviesas a la realidad, te das cuenta de que las personas también tienen sus complicaciones, no todo va a ser como que puesto sobre la mesa para que tú llegues y, mira, por favor ayúdame a esto y esto, porque te tienes que adaptar, tanto tú, también la persona con la que estás compartiendo la información, y me parece que en ese deber político es que también se integra nuevamente
a partir de esta coproducción o coparticipación o metodologías como estas que se abordan a la investigación-acción participativa, es que también se mantiene un canal de información siempre constante con la persona o tu... Sí, ciertamente como que con estos informantes claves con los cuales también vas compartiendo, porque pareciera complejo en ciertos grados también de etnografía, que también se critica hasta cierto aspecto hasta dónde está incidiendo la realidad. Siempre va a incidir una realidad, porque el conocimiento siempre está, no se le puede negar. Yo creo que lo político es reconocer que todo conocimiento está contextualizado a partir de las realidades de las personas con las que se está también trabajando y a la vez de las matrices propias de las que el autor o el investigador está trabajando. Entonces, me parece que eso es lo más político que se puede hacer, criticarse, reflexionarse y darte cuenta de que estás, en algunos apartados de la teoría política hablan de la idea de dislocarte. Entonces, si ver dónde estás, cómo dislocarte, cómo lo que tú concebías una vez también puede cambiar. Incluso yo creo que en ese sentido es muy bueno darte con estos topes de realidad, porque justamente ahorita que estoy en esta situación, por ejemplo, de Culiacán, no por decir en otras situaciones, que tiene sus propias problematizaciones particulares, de que yo decía, bueno, es que cómo puedo hacer investigación sin yo poder poner en estos temas, por ejemplo, que toco tanto a las experiencias subjetivas, a las experiencias personales, la construcción de sentido que le dan los familiares de personas desaparecidas al evento de la desaparición, no desde el apartado normativo, porque desde un apartado normativo ya recaería la tipificación del delito de desaparición, como que las formas legales en las que es reconocido la desaparición, y ya entra mismo ahí también como que la cuestión de encuentro y desencuentro, porque incluso el propio derecho tiene esa problemática, desde Kant, desde Hegel, de cómo comprobar un hecho totalmente sin la falta de pruebas, pues en contextos donde impera la impunidad, cómo llegar a incluso el propio derecho que se separa de las ciencias sociales, o que de cierto momento rehuye o no, si se integra o no, cómo escapar de eso, de cómo comprobar, cómo tener métodos, y es ahí como que la cuestión de siempre estar pensando, repensando, y lo políticamente activo de estar pensando diferentes formas de resolver o de plantear problemáticas y abordar esas problemáticas contextualizadas en sus propias realidades, temporalidades e historias situadas. Entonces yo creo que a partir de ello, eso será como que lo más políticamente vivo de las ciencias en sí mismo, problematizar, plantear rutas de acción y estar en constante cuestionamiento tanto del investigador como la propia información y el reconocimiento que le puedes dar al sujeto mediante el cual estás haciendo tu informante clave. Entonces es como que un círculo que te aporta, porque son diferentes realidades, ahora sí que ya se están interviniendo en sí porque bueno, al final, si quizá llegarás a un punto en el que ese trabajo se tiene que entregar, porque es lo malo de que también la parte académica también responde nuevamente en el surgimiento de nuevos programas, de qué programas se mantienen y cuáles no, la parte económica de a cuáles proyectos, maestrías o de la parte de investigación, qué se le va a dar fondos. Entonces también tienes que responder a cierta adaptabilidad, pero sin sacrificar lo que tú o uno está proponiendo. Entonces yo creo que eso sería como que la parte más política, de anclarse y ser antagónico a estas otras partes, de tener que adaptarse a lo que quizá te permita sostenerte tanto académica como monetaria como profesionalmente. Yo creo que sería como que una reflexión interesante. Súper interesante ambas reflexiones. La verdad es que creo que ponen un panorama interesante, porque al final de cuentas creo que la política ha sido como es un tema álgido en la mayoría de las ciencias sociales, porque parece ser que se asocia mucho, o sea, como que no hay esta perspectiva de comprenderla desde la parte como plantea Gustavo y como plantea Denise, ¿no? Como una parte más pues de actividad, de pensar, ¿no? De la transformación en este sentido. Y muchas de las cosas que, bueno, suceden es que la asocian mucho al partido político, cosas así, ¿no? Y la verdad es que es una de las cosas que me interesa, al menos de lo que van contando, que ambos como que también están señalando una actividad o un repensamiento y además un antagonismo, que eso también es interesante, ¿no? Porque
parece ser entonces que desde esta manera tenemos que también resistir dentro de una selva académica, científica, que parece como validar ciertos conocimientos y hacer a un lado otros, ¿no? Y lo más interesante en este sentido, y justo me lleva a pensar y a hacerles un replanteamiento, porque creo que ya de alguna manera ya van entrando a la segunda pregunta, y la voy a replantear no sin salirme del guión, o sea, vamos a replantear la pregunta para que no los desestabilice, pero me gustaría, por ejemplo, preguntarles, en este sentido, porque ambos yo sé que saben y hacen pues ciencia posicionada, situada, contextualizada y que además están haciendo un trabajo verdaderamente maravilloso con sus poblaciones y que es políticamente activo. Me gustaría preguntarles, ¿cuáles son los retos que se han ustedes también enfrentado ante estas situaciones? Porque veo detrás que sí hay retos, ¿no? O sea, en su narrativa a lo mejor sí encuentro que existen retos claros sobre cómo posicionar políticamente tu investigación o cómo posicionar políticamente tu profesión. Y ¿cuáles son los retos y cómo ustedes recomendarían a lo mejor a la gente que está aquí, o más bien, ¿cómo considerarían ustedes que puede lograrse llevar a cabo una ciencia políticamente activa? O sea, ¿cuáles son los retos y cómo podemos llevarla a cabo, ¿no? Que eso es lo que yo creo que valdría la pena como dinamizar. A ver, ¿quién quiera lanzarse? Bueno, voy. Eh, Muy provocadora porque además seguramente Gus no me dejará mentir, hay muchos retos. O sea, esto significa, creo yo, y así me siento, y yo creo que muchas de las personas que justo hacemos clic con esta forma de hacer investigaciones, que sí vamos contracorriente, ¿no? Yo la verdad es que creo que lo primero que hay que saber es que no es cómodo, sí es incómodo, sí sigue siendo como una discusión a la cual ni siquiera hay patrones constantes, no, para desacreditarlos, o son simplemente contestaciones quizá hasta fundamentalistas, ¿no? Esencialistas, o sea, de decir, no puede ser, no funciona así. Y yo creo que ese es el principal reto, ¿no? O sea, que sí sigue permeando como esta idea hegemónica de pensar y de hacer ciencia, ¿no? De construir ciencia, y que esta además es el ABC, ¿no? De hacerlo. Y yo creo que ese es el principal reto, ¿no? Un poco lo pensaba incluso hasta con mi propio proyecto de investigación ahorita de doctorado. Quiero justo identificar cómo la perspectiva adultocéntrica es un factor de desigualdad hacia adolescentes, ¿no? Personas adolescentes en un contexto muy particular. Pero justo cuando estaba armando la discusión de por qué es importante, ¿no? Apenas estaba delimitando mi programa de investigación. O sea, lo primero con lo que me enfrenté es, bueno, ¿qué de los adolescentes es diferente a lo que diga un adulto, ¿no? Y eso para mí es muy fuerte, ¿no? Porque es desacreditación tras desacreditación, ¿no? O sea, como por qué un adulto justamente no podría, no tendría pues la posibilidad de construir algunas estrategias o metodologías para recoger lo que un adolescente quiera decir, ¿no? Justo etnografías o cualquier otras estrategias para la recolección de información, y que esta además se pueda apropiar y pueda transformar sus propias realidades, ¿no? Pero yo creo que las desacreditaciones inmediatas son muy fuertes. Yo creo que esos son los grandes retos que existen, ¿no? Que hay grandes exponentes, grandes teóricos, que de verdad cuestionarlos es impresionante. Y justo ahorita que decía algo Gustavo, que quiero compartirles, por ejemplo, yo estudié Derecho, yo soy licenciada en Derecho, y algo que me pasó es que yo estudié una maestría en comunicación humana. Mi maestría es en atención a la diversidad y educación inclusiva. Y de verdad, desde la entrevista, en cualquier momento, la entrevista, el examen, en cualquier momento era, bueno, ¿qué hace una abogada aquí, no? ¿Qué tiene? Como si estuviera peleado, ¿no? Como si, nuevamente, estas grandes estructuras de verdad que lo sostienen. Y le agrego las condiciones de género, ¿no? Además de, ¿estás segura? ¿Puedes? ¿Tienes hijos? ¿Saben? O sea, hay muchas condiciones en las que las y los investigadores, les investigadores estamos situados, y que también esos son retos. Esos creo que no los podemos solo
solo dejar de lado y decir lo metodológico nos lo están cuestionando, también la vida, ¿no? También que nosotras no lo podamos hacer o que esté cuestionado, ¿no? El segundo momento que creo que abona mucho también a los retos es dónde lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? A mí me cuestionaron mucho, ¿por qué en las cárceles? O sea, que no vas a poder en las cárceles, ¿no? Además, como las cárceles mismas ya están plagadas por condiciones hegemónicas y algo que decía Gus muy interesante justo es que tampoco son espacios amables, ¿no? Tampoco son espacios pensados para personas jóvenes, para mujeres incluso, ¿no? Que nosotras queremos observar, queremos participar, queremos hacer acciones ahí transformativas, tampoco son pensadas en esos. Y yo creo que no podemos dejar de lado que esos en sí son retos. Aunque no se hablen, aunque no se discutan, en realidad ya son retos y ya van poniendo un poco más álgida la intervención que podamos tener en nuestros espacios. Sí, la ciencia todavía tiene categorías donde no son para todas las personas, o sea, eso es muy importante y creo que eso le agrega a que empecemos a identificar cómo justo la investigación, la ciencia puede ser políticamente activa, ¿no? O sea, creo que desde esas asperezas y esas esas algideces que justamente nos puedan limitar e incorporar pues nuestras investigaciones en los contextos, yo creo que eso es algo muy importante. Y justo también estaba pensando, o sea, desde mi experiencia un poco, es que de los otros retos que he encontrado y que además creo que vale mucho la pena como de verdad traerlos a la discusión, es cuando a esto que ya les compartí se le agrega que trabajes con poblaciones que están en situaciones como de mucha más vulneración, ¿no? No vulnerables, sino en situación de mayor vulneración, ¿no? Llámese cárceles, GUS con personas en situación de desaparición o familiares de personas en desaparición, pero también niñas y niños, ¿no? Que de pronto pudieran ser solamente pensados como objeto de estudio y no como sujetos, ¿no? De coproducción de saberes y de conocimientos. De verdad es impresionante cómo no hay apuestas por estos procesos y que esto vuelve mucho más áspero, ¿no? El camino. Y pues yo creo que un poco ahí dejaría como esta segunda pregunta, sin que se desmotiven, por supuesto, porque ahorita yo creo que vamos a aportar como desde nuestras propias experiencias le hemos hecho, ¿no? Pero yo creo que sí, esos retos han sido fuertes en mi persona y que lo he visto también acá en las latitudes en las que ando, porque además esto no... Quisiera decir que solamente me dedico a la investigación, pero no, o sea, hago otras cosas. Y esto es importante porque esto creo que más allá de la transdisciplinariedad, tiene que ver con justo el activismo, ¿no? Con cómo esto se le agrega a lo que se hace desde las ciencias, cómo apuestas por la transformación y cómo esto justamente te hace mucho más cercana a los contextos donde pues se hace la ciencia. Muchas gracias, Jen. Vamos a escuchar a Gus. Ya tengo aquí unas notas, ¿eh? Ahorita vamos a hacer unas cosas. Gus. Muy bien, entonces ahorita listo para las notas. Bueno, yo creo que también en esta parte de los retos, yo creo que son en diferente, no sé si decirlo como dimensión o escala, pero van tocando cada uno de ellos, tanto en lo personal, en lo formativo, porque yo quizá no estoy todavía más acercado a esta parte de investigación de tiempo completo, porque todavía es como que en la parte estudiantil formativa, pero aún así sí se mantienen o se ven o se aprecian estos retos, porque como bien decía Denise, como que está también en la parte del acceso a la propia ciencia, porque también en estos programas de quizá de especialización, de posgrado, de maestría, doctorado, y recordando también lo que dijo de esta parte de las entrevistas, entonces a partir de ello ya se hacen como que diferentes filtros para la selección de estos perfiles para ser aceptados dentro de los programas de posgrado, y dentro de la misma dinámica es nuevamente ya acercado a estos centros de producción de información, sí con el apartado gubernamental, porque entonces ya está relacionado con ahora la Secretaría de, se me fue el nombre que le pusieron ahora al CONACYT, pero entonces a partir de ello, entonces también cuáles centros sí tienen destinados este recurso público, qué proyectos tienden más a
pues financiarse, el propio apartado de las becas que son otorgados para los estudiantes y lo que se pedía como requisito con anterioridad con esta parte del trabajo que también comentaba, de que era que el estudiante estuviera de tiempo completo a estos programas de posgrado, entonces también ya había como que la diferenciación entre uno, el compromiso y las responsabilidades de la propia persona, porque antes que investigador, pues también eres persona. Y me imagino que también en este otro sentido, ya cuando estás y se ve ya en estos estudios de posgrado, que quizá en los apartados de licenciatura es como que grupos más homogéneos de edad o rangos de edad y espacios compartidos de mayor formación de rangos de edad muy cercanos, pero en los apartados de posgrado ya convives con múltiples personalidades en tanto de la parte de las edades, de sus responsabilidades, de los que tienen hijos, trabajan y a la vez como que combinan todo esto con los diferentes labores de los que están haciendo, tanto de su investigación, de su trabajo, de cuidado, de responsabilidades. Entonces yo creo que en ese apartado, los retos y cómo hacer una ciencia políticamente activa, yo creo que entrarían varios niveles: el compromiso, la responsabilidad y la ética. Yo creo que el compromiso es tanto personal como igualmente académico y profesional, porque en tanto que lo profesional tienes que darte como que los espacios para, a la vez de que, si bien puede ser antagónico, sí, pero sí, en algunos espacios también tienes como que ceder o ir cediendo, pero no ceder totalmente a lo que se te está pidiendo, quizá en un sentido más, decirlo de alguna manera positivamente, de algunos márgenes, porque me acuerdo que cuando yo en una experiencia personal, cuando estaba haciendo la problematización de mi proyecto de investigación, el cual en el apartado de maestría ya espero, regresando de vacaciones, ya hacer mi defensa de, de la tesis, es justamente el acercamiento y las experiencias subjetivas de familiares de personas desaparecidas y el grado de significación que pudieran tener tanto género como parentesco en que los familiares estuvieran construyendo un sentido de responsabilidad o compromiso en asumir la búsqueda de su familiar desaparecido. Entonces, en ese apartado, cuando se propuso o lo proponía o lo problematizaba, tendían a haber ciertas perspectivas que decían, es que eso que estás proponiendo parece más activismo que que una investigación como tal. Entonces, en ese sentido, como que sí vas o te van generando como que una cierta visión, mira, es que tal persona toca esos temas. Entonces, también como que te van en líneas de investigación, también como que te van encasillando en algunos aspectos, pero yo creo que en ese sentido, pues profesionalmente tienes que ir cediendo, como en ese apartado también de cómo ver la posibilidad de ampliar quizá las maneras en las que tú, porque yo creo que no puede estar peleada la parte positivista, la parte objetiva y el propio compromiso y la rigurosidad, porque que hagas una investigación con una parte subjetiva real o de realidades interpretativas de las propias personas, no creo que está peleada con marcos ya quizá bien estructurados de quizá modelos econométricos o modelos de, pues sí, creo que en ese apartado tiende a haber como que un mayor prestigio a modelos econométricos o tesis con modelos econométricos ya bien fundamentados en fórmulas y en este tipo de situaciones de variables y de hipótesis, porque pues nuevamente hablar de hipótesis y variables da como que este sentido de causalidad y no de múltiples realidades, como pudieran ser hablar de supuestos, porque para eso son los supuestos, porque parte de un supuesto, pero es cambiante. Entonces yo creo que en ese mismo sentido tienes un compromiso de cómo tú puedes, también desde lo personal, ir defendiendo tu propia postura, irla encaminando, y a la vez de que también en tanto problemática de investigación aporta al propio conocimiento, porque uno pareciera que está recurriendo a falacias cuando dice, no, es que me tengo que defender con cierto autor que es el máximo en tal campo, para que de esta manera me aprueben mi proyecto o protocolo de investigación, y ya de esta manera tengo bien corroborado mi apartado teórico. Y entonces hay que recordar que una teoría no te puede explicar toda la realidad, y en ese sentido que la realidad siempre es cambiante, transformante y bueno, yo creo que siempre se va, aunque construyas en algún momento, ya para el siguiente día va a estar, pues quizá cambiada la manera de verlo, va a evolucionar también por su propia naturaleza, y ese es el propio antagonismo de
de la propia realidad que no es controlable. Entonces, en ese sentido, nada es controlable y es que más político que el propio caos de las cosas en las que nada está dado por... Hoy mismo puedes pensar algo y a la mañana siguiente puede pasar lo menos pensado y ya te cambia de alguna manera el margen en que piensas las cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, ser políticamente activo será como que ese nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad y lo ético, tanto en el ético, en el apartado de también de la coproducción, de también siempre tener estos consentimientos informados, de compartir los avances de investigación, de también ver cómo puedes irlos modificando a partir de lo que vas obteniendo de las fuentes de estos informantes clave. Yo creo que en ese sentido, si bien sí es cierto que están todos estos retos de mantenerte, de tener tu vida personal, de también que eres en múltiples situaciones un estudiante académico, profesional o no, pero yo creo que en ese sentido sí es muy significativo ser como que en resistencia y antagónico, pero pues siempre no militante, bueno, no sé cómo explicarlo, pero que sí tienes como que esa cierta parte antagónica, porque, bueno, resulta siempre como igual de interesante que la política se la conciba también antagónicamente, ¿no? Ya desde siempre tiempos anteriores. Me acuerdo que está Carl Schmitt que dice, no, pues que la política es mi enemigo, el enemigo, algo así, mi enemigo público, o el enemigo de mi enemigo, cosas de ese estilo. O desde Hobbes, me parece, también como que esa visión de antagonismo. O incluso ahora, entonces, si hablamos de un antagonismo político, de la política, como siempre ponen, el típico ejemplo de la política con P mayúscula y la política con P minúscula, de las experiencias de la vida propia y de lo estatal. Entonces, nuevamente está ese antagonismo mismo de la política. ¿Qué es político? Pues yo creo que lo que cada quien considera como tal, y yo creo que lo que más me ha dejado en este conocimiento y también en el apartado de la incidencia del conocimiento es en la parte de las transformaciones, porque yo creo que también no puedes transformar la realidad de la persona, pero sí puedes, yo creo que comprenderla o nombrar esta problemática y mostrarla. Es tan político mostrar algo problemático que si la persona no quiere transformarlo, se respeta claramente. Súper interesante, la verdad. La verdad es que creo que ambos hablan cosas muy interesantes. Yo anoté aquí unas reflexiones que creo que es como apreciación para ir introduciendo la siguiente pregunta, que ya la voy a unir en dos, o sea, van a ser, es porque creo que ya se abordó un poquito la C, entonces ya, pero la última creo que podremos como reforzarla. Y bueno, creo que una de las cosas que creo que hablaban es que la fábrica de ciencia, que podría ser la academia y todas estas cosas, espacios como hegemónicos de producción científica, pues no están excluidas también estas dinámicas de poder, ¿no? Y de violencia que también pueden darse. Y creo que es una de las cosas que creo que también desde el lado de una ciencia posicionada, de una ciencia que sí quiere transformar o se plantea transformar la realidad que estamos viviendo, pues se viven también violencias, ¿no? Porque justo muchas veces se establece un paradigma que a lo mejor ni siquiera es positivista, ¿no? Más bien tiene que ver con un paradigma que está como aséptico a la realidad y que además pretende como no ensuciarse, ¿no? Como no embarrarse de las situaciones que pasan en el exterior. Y una de las cosas que creo que me gustó mucho, que hablaba Denise, y justo que también me hace mucho reflexionar sobre esto, es que también lo personal es político y en ese sentido también creo que una de las cosas que narras es muy importante porque como persona, muchas veces también esta cuestión personal se excluye de la producción científica y creo que uno de los cambios paradigmáticos que incluso mucho de las teorías que están emergiendo hoy en día, pues establecen eso, ¿no? Que muchas veces también eso es situar la investigación, es hablar de quién está investigando y por qué está investigando los temas que está investigando. Y creo que éticamente ese es un proceso interesante, ¿no? También, bueno, creo que Gus nos hace una reflexión interesante sobre por qué abrazar el caos es también políticamente, ¿no? Ser políticamente activo desde la ciencia, o sea,
ya per se creo que la realidad es caótica y como bien dices y coincido contigo, las teorías no van a encajar mucho en la realidad o no podemos hacer encajar la realidad en las teorías, ¿no? Más bien, o al revés, o quién sabe, pero el chiste es que una teoría no va a alcanzar a explicar todo lo que pasa en el exterior porque es caótico en este sentido y abrazar el caos incluso en la propia dinámica metodológica, en la propia dinámica, en los retos éticos que se te plantean al abrazar el caos incluso, pues permite también saber que el científico que quiere posicionar políticamente y activamente su investigación o lo que está haciendo, pues sí tiene que acuerpar el caos, ¿no? Que tiene que abrazarlo, tiene que estar en contacto con el caos. Y eso es muy interesante al menos para quienes producimos. Y en ese sentido y en estas lógicas que me parecen bastante geniales, ¿cómo ustedes creen que es posible empezar a desarrollar una ciencia activa? ¿Y qué reflexiones abordan a partir de esto? O sea, ¿qué reflexiones surgen a partir de llevar a cabo una ciencia políticamente activa? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué es lo que recomiendan? Porque hay muchas personas que están también estudiando maestría, que uno está estudiando licenciatura. ¿Qué recomiendan? O sea, ¿cómo resistir? O sea, en sus reflexiones, ¿cómo resistir? Así es, creo que es la palabra correcta, ¿no? Porque creo que sí se hace una resistencia a nivel intracientífico, o sea, a lo mejor, yo creo que por eso coincidimos también quienes estamos aquí, ¿no? O sea, tanto Gus como Den, pues nos hemos topado en algunos congresos, o con Den, por ejemplo, en algunas actividades también, y pues platicamos y coincidimos en muchas de estas cosas que creo que, bueno, son muy importantes. ¿Qué reflexiones nos pueden aportar para, pues, resistir desde esta posición activa políticamente, ¿no? Quienes quieran desarrollar una investigación que sí sea comprometida, que sí esté situada, que sea contextualizada, pues qué reflexiones nos arrojan para poder desarrollarla, ¿no? Eso es lo que me gustaría que nos dieran. Bueno, a mí me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo que esta es una constante resistencia. De hecho, mientras los escuchaba, pensaba justo en James Scott y los dominados y el arte de la resistencia, ¿no? O sea, justamente también en la ciencia hay resistencia y también hay dominados y dominantes y dominados, o sea, también. Y como justo James Scott lo decía, ¿no? También disimular es un arte y también es muy necesario incluso en estos contextos, ¿no? De construcción, creación o divulgación, etcétera, de esto que decía Juanpi, ¿no? De la fábrica de ciencia, de la ciencia. Entonces, yo creo que eso es importante porque pensarlo así, pensar que sí, dentro de estos espacios y de la misma construcción de la ciencia, van a haber justamente relaciones de poder, va a haber también condiciones hegemónicas, o sea, no podemos negarlo, no podemos anularlo, y más bien ahí también se pueden construir estas propias resistencias, ¿no? E incluso co-construir, yo creo que en este momento lo estamos co-construyendo justamente, dialogándolo, invitándonos a la reflexión, a cuestionarnos justamente si nuestros autores siguen siendo de esta línea hegemónicos, eurocéntricos, ¿no? O sea, pensando si lo que decimos no está separándonos de como si estuviéramos mirando nuevamente el objeto de estudio, ¿no? Yo creo que esta es una invitación constante, porque además, por supuesto que nos enseñaron de otra manera también, ¿no? Entonces, estas propias resistencias, yo diría que son estas micro resistencias cada vez que lo dialogamos con otros y cada vez que justamente apostamos por otras alternativas, ¿no? Tanto metodológicas como incluso de justificación o de planteamiento de problemas de investigaciones. Yo creo que ahí están las microresistencias, como decía James Scott, ¿no? Que además fue muy cuestionado, no sé si sepan, pero él se asumió como anarquista. Dicen, ¿cómo eres anarquista si nunca fuiste anarquista? Pero también se tenía una idea, ¿no? Del anarquismo interesante. Entonces, bueno, nada, toda una cosa ahí bastante interesante, pero incluso él hablaba de algo que a mí me ha funcionado un montón en lo que hago y que me ha hecho cuestionarme muchísimas cosas, ¿no? Y es justo esta dualidad del discurso público y el discurso oculto,
¿no? El público es el que está ahí, el evidente, el hegemónico, el que está en la escena, ¿no? El que está legitimado. Este discurso, pues, que es incuestionable, incluso, ¿cómo le vamos a decir a Kant que lo que dijo, no? ¿Cómo le vamos a decir a Freud que lo que dijo, híjoles, ¿no? O sea, de verdad, ahí está, y son lo que él decía, ¿no? Es un discurso público. Y como en contraposición, ¿no? Este otro discurso oculto que puede ser justo algo que por supuesto va a ser cuestionable, ¿no? Que puede ser debatible, ¿no? Que puede estar justo fuera de escena, fuera de lo cómodo, que incluso puede estar no representado por estas formas lingüísticas, gestuales, y justo en estas formas, ¿no? Tan hegemónicas que hemos pensado. Y si lo miro así, yo agregaría que además entre lo público y lo oculto hay matices, además, ¿no? Hay muchos matices que yo creo que hay que tener muchísimo la perspectiva para reconocerlos, para apropiarnos de ellos incluso, ¿no? De estas otras formas que aunque pareciera que incomodan, están ahí resistiendo, ¿no? Y que están ahí entre una subordinación también sistémica que te dice cómo hacer ciencia. Entonces yo creo que esto es muy importante, que dentro de, hay muchas experiencias, incluso estoy segurísima que Juan Pablo tiene, pero así muchísimas experiencias que tienen que ver con esto que digo microresistencias, ¿no? Porque les digo que es todo un arte, tampoco es algo que esté en todos los espacios colocados, y que de manera muy personal también creo que quienes estamos en una posición de comunicar, de compartir, ¿no? También de guiar a otros, también podemos ampliarlo, ¿no? Y difundirlo desde lo que nos coloca, porque eso es político también, ¿no? Decir, bueno, a mí esto me ha funcionado, siempre lo diré, al menos acá en Morelos, Gus, cuando quieras tienes tu espacio, tu casa por acá, tu espacio de investigación por acá, siempre lo diré que es necesario también salir de lo cómodo, salir también de lo, ¿saben? De lo público y de lo ahí bonito, sin caer pues en estas cosas eufómicas, ¿no? Pero creo que sí es importante que también de pronto nos encontremos en estos espacios, dice Dalia de la Cerda, en estos zulos, ¿no? Esto que aquí vamos a invitarnos a cuestionar las formas, los modos, las alternativas. Yo creo que eso vale muchísimo la pena. A mí eso me ha enseñado muchísimo el trabajo, por ejemplo, en cárceles, ¿no? Me ha dado la posibilidad incluso de desarrollar habilidades que, es más, ni siquiera tengo documentadas o registradas, pero que vale muchísimo la pena pues compartirlas con otras, ¿saben? O sea, yo creo que estas cosas se tienen que registrar y se tienen que dialogar, ¿no? Para que pues puedan ser edificables hacia afuera. Y justo también un poco como en la compartición que en este momento estoy, créanme que algo muy importante que acá en las propias resistencias ubico en esto, que también es algo pesado y algo que al menos de manera personal tengo la intención de que sí o sí tenga pues una transformación, de que no sea aún, pero una transformación, algo que mueva cosas, ¿no? Que mueva, aunque sea el cuestionamiento mismo de las formas, ¿no? Y yo pienso que también una manera importante de atender o de invitar una reflexión es que lo que digamos, lo que produzcamos, sea entendible para todas las personas, no nada más para nosotras, ¿no? Yo creo que ahí siempre se ha sentido una incomodidad, ¿no? Y lo pienso desde lo que estudié, o sea, los abogados escriben para abogados, nadie les entiende. O sea, las sentencias se hacen para que entre abogados lo entiendan y ya, ¿eh? Y yo creo que es algo también que debemos cuestionarnos constantemente si lo que producimos, lo que hacemos, está hecho para quién, para que lo lea quién, para que lo conozca quién. Yo creo que entre más cercano y que se sienta y que es más, sea más cuestionable, yo creo que justo invita muchísimo más a que se vuelva político, porque entonces quien esté reflexionando sobre la ciencia podrá ser cualquier persona en el transporte público, amas de casa, que sean estudiantes de prepa, ¿no? Que se estén invitando a cuestionarse cosas como las que hacemos. Yo creo que eso es muy importante, porque de pronto también lo que siento es que
se vuelve político para unas personas nada más, para unos, lo diría así, para unos nada más. Pero la transformación o la invitación a que la transformación se vuelva una política situada es que lo que hagamos sea para todas las personas, ¿no? Y que incluso sea cuestionada por esas propias personas. Ya por último, compartirles que una de las intenciones muy fuertes que yo tengo es que nada de lo que escriba, nada de lo que produzca, nada, incluso de lo que yo me invite a reflexionar o cuestionar, va a estar fuera de las manos el ojo, la crítica y los sentidos de las personas con las que hago coproducción. O sea, siempre van a estar involucradas, siempre van a estar ahí, porque para mí es importante. Yo sé que igual no lo es, y no hay posibilidad en todos los escenarios, en todos los proyectos de investigación o acciones de investigación, pero para mí sí es muy importante, porque recuerdo que también fui objeto de estudio y no me gustó. Entonces, con eso cierro mi reflexión, ¿no? Porque también creo que estas brechas como un factor importante que estamos en esto de la construcción, creación, divulgación de la ciencia, pues tenemos también ahí un compromiso, como decía Gus, ético y político, ¿no? De que sea para todas, todos y todes. Muchas gracias, Den. Ya no te vayas cosas y ahorita vamos a dialogarlas. Muchas gracias. Gus. Listo, gracias. Sí, sí, ciertamente yo creo que también sale mucho a colación la frase que dice, existo porque resisto, entonces yo creo que en ese sentido siempre sale a relucir cuándo llegará el día en que habrá el cambio, entonces yo creo que en lugar de pensarlo cuándo llegará, pues hay que trabajar con lo que ya se tiene en este momento y si no existe eso, hay que proponerlo. Yo creo que en ese sentido, proponerlo, llevarlo a colación y nombrarlo. Yo creo que también nombrar algo, mostrarlo es tan políticamente más visible o yo creo que activo que, bueno, yo creo que todo es políticamente activo. Entonces, en cualquier sentido, lo que vayas a hacer, atrévete a hacerlo. Yo creo que en ese sentido sí, defiéndolo y trabaja en ello y proponlo y exactamente en ese sentido, yo creo que proponerlo, mostrarlo y defenderlo ya es en sí la propia politicidad misma del hecho de estar en una ciencia políticamente activa y en constante movimiento y transformación. Yo creo que, como dice Denise, no hay, lo que define la ciencia no es el método, sino la producción del conocimiento, la forma en que propones tu ruta de trabajo o tu ruta que nunca ya incluso propuesta, en la realidad vas a ver que existen diferentes maneras en las que te llevaron a ver que la manera en la que tú lo propusiste no fue 100% como se aplicó y tuviste que responder en ese momento a alguna dificultad y ya en ese sentido pasa y me pasó porque también cuando yo proponía una observación participante, una etnografía y una etnografía fotográfica con familiares de personas desaparecidas es también como que una propia problemática, porque de por sí en el caso de Culiacán ya era problemático antes de lo que sucedió desde septiembre a la fecha, era igualmente como problemático cómo llegar, cómo comunicar y como dice también Denis, porque si uno mismo no gusta de ser observado o investigado o genera cierta incomodidad, también cómo te presentas, cómo hablas, cómo pides permiso también, de cómo comunicas la intención de realizar, si es entonces una observación participativa, es mucho más desgastante y más como que temporalmente más prolongada que una sola entrevista en un momento, que lo que pudiera ser en una interacción quizá más cotidiana, más también relacional. Y yo creo que en ese sentido de ir proponiendo, viendo y resistiendo y a la vez de tener como que el compromiso y responsabilidad, pues estar como que, bueno, nuevamente abrazando ese caos de que te puede suceder cualquier cosa y responder de manera quizá creativa a cómo superar o no sé si superar, pero sí trabajar de alguna manera para proponer o tener una nueva propuesta de pues quizá de timonear, no sé, como de alguna manera de proponer un camino para seguir la ruta que has trazado
o el propio compromiso que ya generaste también con las personas con las que estás generando el conocimiento, o pues, ciertamente, porque pues también te debes, en algún sentido, si ya generaste, pues no puedes también como que, me rindo, entonces ya ni modo. Bueno, si se pudiera hacer, también es válido. Cualquier decisión siempre es válida, pero pues también, entonces también existe otro compromiso también ya con la persona con la que se generó un vínculo, y yo creo que sería en ese sentido, lo políticamente activo sería atreverse, y aunque falle o no pegue, o pegue o no pegue, pues ya lo trabajaste, y yo creo que te queda ese también como que ese orgullo personal de haber hecho también ese algo que te aportó, que te hizo crecer o no, pero yo creo que lo políticamente político es hacerlo, de la propia acción. Súper interesante, o sea, la acción como un proceso de política. Y bueno, es bien interesante porque entonces nos ponemos a pensar, ¿dónde ponemos el compromiso? O sea, ¿en dónde está el compromiso? ¿Está en la transformación social? ¿Está en la producción científica? Y yo creo que, bueno, es válido también a lo mejor colocar en producción científica y hacer, de pronto también, bueno, al menos a mí me gusta más ponerle compromiso en la transformación de la realidad, ¿no? Y de pronto equilibrar estas dos cosas, yo creo que no está tan peleado, pero es muy complicado llevarlo a cabo, porque justo creo que una de las cosas que nos enfrentamos, la mayoría de los que estamos haciendo, que lo escucho mucho en sus narrativas, es justo eso, ¿no? O sea, cómo lograr resistir en una academia que justo también violenta, que también segrega, que también excluye, que incluso también hay dinámicas de poder dentro de ella, y que bueno, que no hay que negarlas, evidentemente, como dice Denise, ¿no? Ahí están, pero pues sí creo que como que están muy normalizadas o no las concientizamos o no las repensamos, pues, ¿no? La verdad es que es muy interesante todas las reflexiones que nos han aportado, les agradezco mucho, y ahora es momento de abrir pues la voz al público, ¿no? Quienes se quedaron hasta el final, cuéntenos, no sé si tengan alguna duda, si quieren como debatir algún tema, si algún tema de interés, me gustaría como abrir el micrófono a ustedes, quienes se quedaron hasta este momento, y bueno, pues la verdad es que el espacio es suyo, no sé si alguien quiera, levante su manita y con gusto abrimos el espacio para ustedes. A ver, Miguel Ángel, gracias, te escuchamos. Gracias, gracias. Oigan, pues es todo un honor poder estar aquí escuchando con gran atención las aportaciones desde las experiencias, desde aquellas latitudes. Y mira, que levanto la mano, Juan Pablo, porque la duda que tengo conecta mucho desde lo que comentas de las violencias que viven los investigadores en las academias, ¿no? Y es una pregunta para ambos. Eh, si bien están inmersos en un escenario con violencias, y retomo palabras de Denise, ¿no? De las comodidades. Y les pregunto, ¿qué los motiva a seguir saliendo de la comodidad y continuar resistiendo? Qué buena pregunta. Qué gracias, Miguel. Muy buena pregunta. Te agradezco mucho. Bien, pues a ver, buena pregunta. No sé. No, va a sonar raro lo que voy a acá compartirles, pero a mí me motiva el aprender de otras. A mí me motiva no reproducir esas violencias, me motiva no caer en esas prácticas, ¿no? O sea, hay cosas que estoy segura que no quiero. No sé que sí, pero hay cosas que estoy segura que no. Y yo creo que eso es lo que a mí me motiva, lo que no. Lo que ya me atravesó, ya me pasó, ya viví, ¿no? Ya sentí, y que ahora me cuestiono y reflexiono un montón. Quizá lo que me motiva es que no lo quiero repetir, porque también no sé qué hay después, ¿no? O sea, yo
Sí, a mí me pregunta, es más, justo, alguien me preguntaba en una conferencia que me invitaron, oye, Denise, ¿dónde te podemos encontrar, no? ¿Dónde podemos ahí coincidir contigo? Y yo les decía, afuera de las cárceles, haciendo fila, porque voy a entrar a hacer cosas, ¿no? Y se quedaban como muy extrañados porque creo que también es una pasión para mí estar en estos contextos y no solo ir y observar, investigar, sino también compartir y mostrar lo que he hecho, lo que no, ¿no? Lo que la regué, lo que quizá debí de haber hecho cosas diferentes, pero eso, o sea, les digo que va a sonar bien extraño, pero a mí lo que me motiva es que sí tengo claro que no quiero repetir y reproducir, y más bien con la super expectativa de encontrarme con otras latitudes, porque además eso, ¿saben? O sea, creo que si yo tuviera un parámetro para decir, quiero hacerlo y me cuelgo de la esperanza de hacerlo de esta manera, quizá ni siquiera es, ¿no?, la manera, y también hay forma de construir otras formas, ¿no? Entonces, y lo pienso, por ejemplo, cuando imagino que la justicia es una, ¿no? Se piensa una como la hegemónica y que la justicia es la justicia además del Estado. Y yo creo que no, yo creo que hay formas de hacer justicia y cada una de nosotras en este espacio, de nosotras en este espacio, va a pensar que es la justicia. Y no quiere decir que esté mal, quiere decir que vamos a tener necesidades y aspiraciones diferentes, ¿no? Lo que sí estoy segura es que no queremos la justicia que ya conocemos y que no funciona. Eso sí estoy segura, que no queremos esa. Entonces yo creo que ese es lo que me motiva. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo como comentaba, pues estoy como que en un momento de transición y yo digo que me aferro más en esta parte de la idea de resistir, porque digo que estoy en transición porque pues ya se me acabó la beca de la maestría, entonces estás en ese momento en el que estás haciendo las observaciones de la tesis, pero ya no te cae nada y ya se va agotando lo último que queda de la tesis, tienes que agotar también lo último de la beca porque tienes que pagar todos los trámites de titulación y entonces estás como que en ese tiempo de, todavía no está la convocatoria del doctorado, entonces queda como que libres y ya también está la presión de, oye, ya mucho estudio, ¿cuándo te vas a poner a chambear? La de chambear no te la sabes, tanto de familiares, amigos y conocidos. Y bueno, yo creo que me mantengo y me refuerzo y estoy resistiendo, como dice también Denise, porque en la parte del conocimiento es algo que en toda mi vida siempre me he sido como que muy dedicado en ese apartado y me ha dejado mucho, yo creo, porque tanto he conocido personas, me ha dejado como conocer lugares, ir a lugares que no conocía e incluso ver otras múltiples realidades, porque en esta parte de que te disloca, también en las observaciones que he hecho, pues he llegado incluso también a introducirme en lugares en los que jamás pensaría que también son peligrosos, en lugares de Culiacán que yo mismo jamás pensé, bueno, yo, ¿cómo me voy a ir a meter hasta la punta del cerro que está más peligroso que nunca? Y sin embargo, hasta allá he ido, también he tenido como que la oportunidad de ingresar a centros penitenciarios que yo en mi vida jamás tendría posibilidad de entrar e incluso también ver de cerca los centros de rehabilitación, que los llamados anexos, también desde adentro, también generan como muchas dinámicas que chocan con tus propios sentires de ver, son cosas que también no puedes platicar con cualquiera porque no sabes cómo hacerlo, pero que a la vez te va cambiando, impactando mucho. Yo creo que lo que resisto es como que a la idea que he formulado de que sí me interesaría, una vez ya tenido y de haberlo obtenido, si así se puede, después de la defensa de tesis, continuar en un doctorado, pero pues yo estoy desde afuera porque pues, no pertenezco a ninguna parte remunerada del apartado académico, no pertenezco tampoco a ninguna facultad, solo es como que la idea de hacerlo en algún futuro, como parte, quizá porque yo tengo mi aversión de politólogo de no pertenecer como que a la parte quizá administrativa o de administración pública y veo en el apartado de la academia que si bien tiene también sus propias cuestionantes, como que la idea de mantenerme ahí. Pues, yo por eso en ese sentido ahorita estoy como que transicional.
Muchísimas gracias para ambos. Gracias, Gustavo. La verdad es que una de las cosas que creo que también aquí salió es que hay mucha precariedad en cuanto a, y la verdad es esa, o sea, hay precariedad en la producción del conocimiento y creo que también hay mucha elite, ¿no? En este proceso. Creo que también encontrar a lo mejor plazas, a lo mejor quienes ya, a lo mejor estamos ya pensando en el doctorado, estamos pensando también en investigar, en producir, pues creo que ahí hay un reto bien grande porque tienes que esperar una plaza para poder producir ciencia de manera oficial, ¿no? A lo mejor en estos espacios académicos, ¿no? Institucionalizados, pagados, etcétera, y que de pronto, por ejemplo, pues a fuerza, por lo menos para poder entrar a SNI necesitas ser a fuerzas un profesor de una escuela pública. O sea, si no eres profesor de escuela pública, no puedes entrar al SNI, o por lo menos dar clases en una universidad contratada de manera establecida y que tenga vínculo con CONACYT, etcétera. O sea, es un reto complicado y creo que de las cosas que justo también estamos o tenemos que señalar es también la precariedad en estos contextos, que creo que también es muy importante visibilizarla, ¿no? Y que creo que también es otro reto que tenemos que superar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacerle quienes queremos seguir investigando, queremos seguir produciendo conocimiento y además situado, ¿no? Porque además con condiciones y contextos vulnerables, con condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Que viven con situaciones complicadas, complejas, y además, pues, que justo, ¿no? No se puede de pronto pagar o no pueden financiar a lo mejor lo que producimos desde la ciencia con beca, ¿no? Y creo que una de las cosas que creo que vale la pena también resistir desde ahí y pues abrazar el caos, creo que es una de las frases que salió de aquí, abrazar el caos, no olvidar que la misma ciencia también está ahí, ¿no? En una dinámica de poder, hay que visibilizarlo y hay que también enfrentarlo, ¿no? Y bueno, voy a leer sus comentarios porque aquí hay varios. Aquí, por ejemplo, a mi Franco, que ya se fue, pero pues aquí les dejo un comentario. Dice, el pensamiento de que la ciencia es objetiva, por lo tanto, no debería estar atravesada por estos conocimientos situados. Muy bien. Priscila también dice, agradecerles compartir sus experiencias y con ello reconocernos en comunidad investigativa, resistiendo y actuando en favor de las violencias. Saludos desde Jalisco. Bien, Diana Valladares dice que igual que el maestro Juan Pablo, la punción de muerte, creo que fue cuando tú dijiste que no sabías que te... Dice, es que yo digo que una de las cosas que yo digo de broma también, ¿no? Es que lo que me lleva a investigar estos temas a veces es la pulsión de muerte, ¿no? Porque ahí va, ¿no? El rollo, pero también pues, la transformación social, creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Transformar socialmente la realidad. Pues les agradezco mucho, la verdad, a todas, todos y todos estar aquí y quedarse hasta el final. Gracias a Denise y gracias a Gus por aceptar estar acá. Es un ejercicio bastante enriquecedor y que además nos da la oportunidad de poder entablar diálogos pues de manera horizontal y pues digital, ¿no? O sea, esto también es otra forma de resistencia, llevar el conocimiento a las redes sociales y pues llevarlo así, ¿no? Yo creo que es también una forma de democratizar la ciencia y hacerla más cercana a las comunidades y grupos pues de hoy en día. Una de las cosas que, por ejemplo, también quiero invitar a quienes estudian secundaria, estudian preparatoria, porque hubo muchas personas que estuvieron preguntando sobre las cosas de secundaria y preparatoria, que no se desanimen y que justo, le entren, ¿no? Desde que están jóvenes a este tipo de cosas, porque seguro vamos a publicar este video ahí en redes sociales, y pues bueno, pues para que no se desanimen, ustedes síganle y métanse estos espacios que la verdad les van a dar mucha oportunidad de empezar a analizar y cuestionar, porque formándose desde jóvenes, verdaderamente creo que es una cosa que nos puede enriquecer bastante. A nosotros, o sea, también ustedes, pero a nosotros más, ¿no? Entonces, la verdad es que les agradezco mucho. No sé si quieran decir algo más. La verdad es que yo les agradezco mucho por la oportunidad y por este espacio a todas, todos y todes. Pues creo que no. Entonces, muchas gracias. Voy a dejar de grabar y nos vemos la próxima. Les quiero invitar también a lo que sigue, que es Arte y Activismos como dispositivos de memoria. Nos va a acompañar Paula de la Parra, que es una artista plástica de Morelos, y un fotógrafo callejero que admiro mucho también. Ambos los admiro, pero este es el señor Click, que hace fotografía callejera también de contextos en situaciones de vulnerabilidad. Muy, muy interesante su fotografía. Entonces, pues asistan. La verdad es que es una de las preguntas que me hizo fue, ¿es algo de gobierno?
y dije, no, no es algo de gobierno, es algo horizontal y así, y dijo, bueno, jalo, entonces, entonces fue interesante ya desde ahí, la bienvenida, ¿no? Entonces, nos vemos el sábado a las 6 también, por si gustan estar ahí y pues queda abierto el espacio también, ¿no? Muchas gracias, Den, muchas gracias, Gus, y nos vemos la próxima. Ay, detener grabación.